El Tribunal Supremo Electoral entregó las credenciales a Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz como presidente y vicepresidente electos de la República para el periodo 2014-2019. Alberto Arena, quien fuera destituido recientemente por el presidente de la República como presidente de CEPA, dijo respetar la decisión del mandatario. El partido Arena reaccionó ante las denuncias de las autoridades de justicia y seguridad que lo acusan de fabricar pruebas en el caso de las elecciones del 9 de marzo. La Procuraduría de los Derechos Humanos pide se investigue el caso de graves violaciones a los derechos humanos y pide derogar la ley de amnistía. El Procurador de los Derechos Humanos pide que se agilice la investigación en el caso de Francisco Flores. Pide a la Fiscalía para que no continúe prevaleciendo la impunidad. La sede de Ciudad Mujer de San Martín recibió este martes la visita de la directora de Organización Panamericana de Mundial de la Salud. A esta hora de la mañana vamos a iniciar con la entrevista con nuestro invitado. Está el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, con quien vamos a conversar sobre todo este largo proceso que ha tenido que seguir el Tribunal Supremo Electoral y que ha culminado precisamente el día de anoche con la entrega de credenciales a Salvador Sánchez Serén y a Óscar Ortiz como presidente y vicepresidente electos de nuestro país. Un proceso que ha culminado en esta fase, ¿no? Pero que inmediatamente el Tribunal Supremo Electoral tendrá que entrar nuevamente a las elecciones para el próximo año. Falta quizás menos de un año ya para las próximas elecciones para alcaldes y diputados. Así que bienvenido, Eugenio Chicas, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerle aquí en los estudios. Buenos días, Romeo. Un saludo al pueblo salvadoreño atento a este importante programa. Muchas gracias. Eugenio, ¿qué lecciones deja estas elecciones que recién acaba de terminar nuestro país? Bueno, yo creo que la primera lección que deja es que nuestra sociedad es una sociedad más madura, una sociedad muy reflexiva y una sociedad que se ha tomado en serio la democracia. Para cualquier país latinoamericano, una elección apretada, una elección ajustada, puede significar procesos sociales de desestabilización. Sin embargo, me parece que esta elección, por un lado, nos ha permitido ver una sociedad, una población más madura, y por otro lado también me parece que esta elección tensionó y puso a prueba la institucionalidad democrática del país derivada de los acuerdos de paz, y sencillamente me parece ha funcionado la institucionalidad democrática, y eso nos da el talante de ser una sociedad más madura, una sociedad muy evolucionada en materia cívico-democrática. Yo creo que esas elecciones son importantes. Por otro, yo creo que también ha sido sabio que el país haya invertido adecuadamente en democracia. Por ejemplo, invertir en el sistema de transmisión que tuvimos, eso salvaguardó la integridad del proceso electoral. Esa inversión fue significativa, no solo en esta elección, en la anterior del 2012 también. O sea, invertimos en un sistema de transmisión de primer mundo, te diría de primer mundo, de primer nivel. Es el mismo sistema de transmisión que se utiliza en Inglaterra, en Francia, en España, en países como Argentina, por ejemplo, que ha demostrado tener mucha robustez, y que cuando se llega a elecciones como esta que tuvimos este 9 de marzo es lo que pone a prueba la institucionalidad, y el soporte tecnológico se convierte en una herramienta que le da solidez al conjunto del proceso. Eugenio, ¿es normal que sucedan cosas como las que se dieron en estas elecciones que recién han terminado? Es decir, las presiones al Tribunal Supremo Electoral, las denuncias al Tribunal Supremo Electoral, el tratar de deslegitimar este resultado. Yo creo que hay desarrollo, si bien la sociedad como tal ha evolucionado y muy bien, hay desarrollos desiguales. Hay desarrollos desiguales porque me parece que quienes sin fundamento acusaron a la institucionalidad, han querido desmeritar el sistema, se han equivocado. Yo creo que la población pues los evaluará en ese sentido, porque creo que en política uno de los rasgos más importantes que debe de haber es la coherencia
es la seriedad, y en ese sentido se han dicho cosas muy distantes de la verdad. Por ejemplo, decir, como lo hizo el señor Mason, de que 10.403 presos salieron a votar, pues es una novela poco creíble, o sea, muy fantástica. No hay centro penal en el país que no esté circundado de población, y población de todas las preferencias políticas. Por lo tanto, es poco serio un manejo de esa naturaleza. Bueno, el fiscal general, que ha hecho un trabajo extraordinario en esta elección, por ejemplo, también revisó las bitácoras de firma, las cámaras de los centros penales, porque en todos los centros penales, además de bitácoras de firma, que cualquiera, como dijeron, pues puede señalar, mire, si la bitácora, si alguien va a hacer un ilícito, ni la firmará. Pero la filmación, las cámaras que tienen grabación continua y son auditables, registran cualquier salida, cualquier ingreso. Y digo, lo fundamental es que hay núcleos poblacionales en torno a los 19 centros penales y no se registra. Hubiera sido notorio que la gente hubiera dicho, hay presos que están saliendo de los centros penales. Pero sobre una denuncia pública, ¿eso crees? Una denuncia pública, y por otro lado también, bueno, tendríamos que reconocer que serían los presos más disciplinados del mundo, que salen a votar por una preferencia y tienen la entereza de regresar y volverse a echar llave, y ni uno fugarse. Entonces, por eso yo creo que definitivamente se han contado muchas novelas en ese sentido, y esa parte de desarrollo democrático desigual, bueno, creo que los actores políticos lo deben de evaluar, porque precisamente tenemos una sociedad, una población más madura. ¿Qué tienes que decir tú, Eugenio, como magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, sobre la parte jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral, es decir, la parte de administración de justicia, ¿no? Ahí es donde hubo, y por eso te preguntaba a ti si es natural o es normal este tipo de situaciones. Ahí es donde hubo más denuncia, creo yo, de parte del partido de oposición, ¿no? El partido Arena. Fíjate, Romeo, y para todos los televidentes, este es el periodo en que se ha ejercido mayor justicia electoral. Por ejemplo, el tribunal ha recibido hasta hoy 106 casos, ha diligenciado 106 casos. De ellos, por ejemplo, hay 16 recusaciones que hemos tramitado. Hay muchos casos, por ejemplo, de propaganda ilícita, de distinto tipo de denuncias, de uso de símbolos patrios, etcétera. Ha sido el periodo más rico en justicia electoral. Claro, por supuesto, no todo mundo estará de acuerdo con nosotros como tribunal en cómo ejercemos justicia, pero bien, tenemos la norma que tenemos las reglas que tenemos. Los partidos desde el principio ya estaban claros en cuáles eran las reglas de la contienda y se sometieron a un proceso electoral conociendo que esas son las reglas de contienda, que este es el árbitro de la contienda. Por lo tanto, para un partido tan experimentado como Arena, porque en esto te quiero señalar un detalle, para mí no se vale muchas de las denuncias de Arena sobre los presos, sobre fraude aquí, fraude allá. ¿Por qué? Porque Arena es parte de la institucionalidad del país, y además Arena es un partido con una enorme tradición de participación política. Por ejemplo, Arena es parte del Tribunal Supremo Electoral. Alguien puede objetar al magistrado Walter Araujo porque él ya no es de Arena, pero ahí está el suplente, que es el magistrado Douglas Salas, que es reconocido por Arena, participa absolutamente en todas las sesiones del tribunal. Anoche, por ejemplo, estuvo en el evento, tuvo la estatura política, y yo se la reconozco, de ser parte de la entrega de credenciales, y él ha sido testigo de todo el proceso electoral. Pero Arena además también está, bueno, hay distintas áreas de trabajo en el tribunal, servicios informáticos, registro electoral, donde pues es personal de Arena el que está en estas divisiones, porque así está estructurado el tribunal. Pero también Arena es parte de la Junta de Vigilancia de Partidos Políticos, están en el Registro Nacional de Personas Naturales, están en los duicentros, están en toda la institucionalidad del país. Por lo tanto,
como partido experimentado y muy fogueado en lides electorales, hoy no puede decir Arena, me engañaron, me hicieron fraude, no conocía, hubo alteraciones. No, ellos son parte de la institucionalidad y por lo tanto yo creo que a estas alturas hay que tener estatura política tal como la ha tenido el pueblo salvadoreño. Eugenio, ¿qué tanto afectó al Tribunal Supremo Electoral, ya que mencionabas el nombre, ¿no?, del magistrado Walter Araujo? ¿Qué tanto afectó la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral? Hay que reconocerlo, él como individuo, como persona natural, tiene el derecho de estar o de salirse de un partido político y de incluso, pues obviamente, de tomar la actitud que crea conveniente, ¿no? Pero ¿afectó esto la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral en términos generales o no? Yo creo que es más un tema de imagen, es un tema de percepción. En lo fundamental, yo creo que Arena misma no puede registrar hechos en los cuales el magistrado Araujo de manera dolosa haya votado en contra de Arena. No hay. Incluso yo puedo recordar un caso muy polémico cuando hubo una denuncia contra el partido Arena por el himno del partido Arena, que muchos podremos no estar de acuerdo con el himno de Arena. Y al magistrado Araujo le tocó votar y votó en función de que se respete el himno de Arena porque pues está dentro de los cánones legales al no estar registrado como parte de la simbología de ese instituto político. Entonces hay muchas votaciones donde el magistrado Araujo no votó en contra de los intereses de Arena. Entonces yo creo que no hay una evidencia en el funcionamiento concreto del tribunal donde uno diga el señor Araujo afectó los intereses de Arena. Yo creo que hay una matriz más mediática, sus opiniones puede ser que no las compartamos, puede ser, pero en definitiva está dentro del marco de la libertad de expresión que tenemos todos y todas las salvadoreñas. Yo siempre he señalado también que no comparto el criterio de que un juez, y en este caso un juez electoral, esgrima opiniones políticas contra candidato o contra partido alguno, pero bien, se han dado, han ocurrido y nosotros como tribunal no tenemos mecanismos sancionatorios para ese tipo de conductas. Pero digo, en lo concreto no hay votos, no hay conductas que hayan afectado los intereses del partido Arena. Ok, tú lo conoces muy bien, se le acusa al Tribunal Supremo Electoral de permisibilidad, ¿no? De permitir, por ejemplo, digamos, o de hacerse el ojo pacho, para poner una frase muy salvadoreña, cuando se trata de sancionar a unas personas y a otros no. Me refiero, por ejemplo, lo que sucedió según el partido Arena con el presidente de la República, etcétera, donde aparentemente, según la denuncia de Arena, hubo negligencia o se hizo, como te digo, del ojo pacho el Tribunal Supremo Electoral. Quiero escuchar tu opinión respecto a este tema. ¿Cómo justifica el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral las acciones y la actitud que tomó en torno a esta denuncia? En primer lugar, Romeo, nunca en la historia del país, en los 20 años del gobierno de Arena, tribunal alguno sancionó a un presidente de la República. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Jamás en la historia del país se sancionó a un presidente de la República. Por lo tanto, yo creo que Arena es el menos calificado para señalar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque sus gobiernos hicieron y deshicieron en materia democrática, tuvieron excesos en sus momentos, y yo creo que en esta oportunidad es la primera en que efectivamente se ponen reglas de juego, se sanciona, que todavía hace falta mucho camino por andar, yo lo reconozco, creo que efectivamente necesitamos generar más cultura cívico-democrática, más respeto a las normas jurídicas, que sepamos efectivamente que todos nos debemos al imperio de la ley y que la ley no solo es para el descalzo, sino también hasta para los presidentes de la República, y en ese sentido nosotros como tribunal actuamos incluso en coyunturas complejas, como fue el 2 de febrero, por ejemplo, de oficio paramos materiales de presidencia de la República, y en ese sentido pues yo creo que definitivamente este tribunal es el que mejor ha actuado en materia jurisdiccional. Que hace falta mucho por hacer, indudablemente nuestro país sigue y seguirá evolucionando en materia de ley. Interesante. ¿Qué hace falta por hacer?
Bueno, hace falta, por ejemplo, todavía hoy, cuando recién entró en vigencia la parte reglamentaria de la ley de partidos políticos, hoy el tribunal tiene muy buenas herramientas para no permitir campañas adelantadas. O sea, hoy sí efectivamente ha pasado el periodo de moratoria que definió el código y en los próximos días este tribunal debemos de dar a conocer las reglamentaciones de la ley de partidos políticos respecto a controles financieros de los partidos, de uso de dineros en la política y respecto también de las campañas adelantadas. Hoy mejores herramientas en ese sentido y yo esperaría que la campaña electoral del 2015 esté sometida a mayores rigores de control. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial, pero los dejamos con Cristóbal Ayala para que nos dé un reporte del tráfico vehicular. Regresamos, Eugenio, contigo para continuar conversando sobre esta temática. Y cuando regresemos vamos a ver, por supuesto, este tema también de la entrega de credenciales el día de anoche a el presidente y vicepresidente electos de nuestro país. Cristóbal, adelante. Romeo, un saludo para el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y para los amigos televidentes que se mantienen pendientes de Noticiero Hechos. Presentarte la situación que se mantiene en la 75 Avenida Norte, Romeo y amigos televidentes. Recordemos que días atrás se registró una cárcava en esta zona que generó graves complicaciones en el tráfico. Ahora, agreguemos a eso que la lluvia de anoche, como lo mencionaba en el primer enlace, generó grandes inundaciones. Ahí estamos viendo precisamente la función de una máquina, si ustedes logran escuchar la función de una máquina achicadora, como se le conoce. Esta es la que se está encargando a esta hora de tratar de retirar toda el agua posible de esta zona. Como podemos observar, lastimosamente los vecinos de la zona se ven en graves aprietos para intentar pasar. Ahí tenemos de fondo precisamente algunos motociclistas, Romeo y amigos televidentes, que se complican. Ahora imaginemos los vehículos y las motocicletas tienen problemas para pasar. Hay varios vecinos que no han logrado sacar sus unidades, sus vehículos, y precisamente el transporte escolar que viene a retirar a los estudiantes de esta zona, pues también no ha logrado ingresar, Romeo y amigos televidentes. Reiterar la información para los amigos que se mantienen pendientes de la señal de Noticiero Hechos, sí, que aún, Romeo, el paso se mantiene bastante cerrado. Pero no mira, está completa, zona, esa es una pregunta que quería hacerte, Cristóbal. ¿Está completamente cerrado el tráfico vehicular o está regulado el tráfico vehicular en esa zona? Completamente cerrado, Romeo. El sector está bastante cerrado. En el costado izquierdo es una zona donde transita la ruta 26. Ese paso está habilitado, pero el resto está hasta el momento cerrado, Romeo, porque hay inundaciones en ambos carriles, el que desciende hacia el Boulevard Constitución e igual en el que sube hacia el sector de la colonia Escalón, Romeo. Qué oportuna esa información, Cristóbal Ayala, sobre cómo está la situación sobre la 75 Avenida Norte, donde pues obviamente el Ministerio de Obras Públicas hace un trabajo, un esfuerzo grande. No es que no quiera terminar el ministerio, lo que sucede es que no es fácil esa cárcava, porque son suelos, decía el ministro de Obras Públicas, rocosos, volcánicos, y son inestables y hay que compactar, hay que trabajar mucho, ¿no? para poder terminar con esa cárcava que está sobre la 75 Avenida Norte. Exactamente, Romeo, tú bien lo mencionabas, lo de la cárcava, y la situación la vino a agravar precisamente algo de la naturaleza. La lluvia de anoche, pues inesperada por muchos, vino a complicar. Hay vecinos que dicen, nosotros estamos de acuerdo en que se está trabajando la obra y pues lastimosamente la naturaleza sí lo quiso, pues vamos a esperar, dicen algunos, sí, que esto pase. Cristóbal, hay personas que están atrapadas, te explico, ¿no? Para que no se entienda mal, es decir, que no pueden salir fácilmente de sus colonias con sus vehículos por esta situación. Exactamente. ¿Y qué alternativas se está planteando? Las imágenes, Romeo, precisamente hay vehículos que se han quedado completamente cerrados. Vamos a esperar que la máquina achicadora retire precisamente todo el agua que se mantiene ubicada en esta zona para que esos vehículos puedan salir. Ya las personas con un poquito de complicaciones se han mojado sus pies, han llenado bastante su ropa de agua sucia, pero pues ya los vehículos no han logrado salir, Romeo. Cristóbal, muchas gracias. Un saludo para ti, muchas gracias con este reporte del tráfico vehicular sobre la 75 Avenida Norte aquí en la capital. Saludos. Gracias, Romeo. Adelante. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos en breve para continuar conversando con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral.
Estamos de regreso conversando con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Sabes qué vamos a ver a continuación? La nota de entrega de credenciales a Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz el día de anoche. ¿Por qué? Es importante esta nota porque pareciera que esto le pone el sello final a este proceso electoral, aunque hay que reconocerlo. Obviamente hay recursos presentados en la Corte Suprema de Justicia, pero por parte del Tribunal Supremo Electoral esto le pone el sello final, el cierre a este proceso electoral. Veamos a continuación. Salvador Sánchez Serén se le proclamó electo presidente de la República de El Salvador. Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz son los gobernantes electos del país. Eso declaró oficialmente el Tribunal Supremo Electoral. Les deseo el mayor de los éxitos en su mandato a nombre de este organismo colegiado, quien de manera unánime ha arribado a las decisiones fundamentales de este proceso, y me permito felicitarles por este triunfo legal, legítimo, transparente, obtenido en las urnas electorales. La alegría en Salvador y Óscar era evidente y no es para menos. 1.495.815 personas confiaron en su plan de gobierno. Y hay que decirlo, el candidato ganador, el profesor Salvador Sánchez Serén, junto al licenciado Óscar Ortiz, son la fórmula más votada de nuestra historia. El grito de victoria no pudo faltar entre los asistentes, invitados reconocidos, entre ellos el presidente Mauricio Funes, cuerpo diplomático y representantes de diferentes sectores de la sociedad. Con credencial en mano y en un discurso corto, el presidente electo hizo un llamado a la reconciliación del país. A la oposición política le reiteramos, ustedes son necesarios para la pluralidad política del país. Ustedes son necesarios para construir democracia. Que las distintas fuerzas políticas democráticas son necesarias para buscar el desarrollo social y económico del país. Los grandes ausentes en el evento fueron los representantes de la empresa privada y la dirigencia del partido Arena, quienes han sostenido que no reconocerán al FMLN como gobierno. Sin embargo, Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz recibirán la investidura como tal el próximo 1 de junio. Con imágenes de Ever Ábalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Salvador Sánchez Serén se le proclamó electo. Bueno, ahí está precisamente el acto de entrega de credenciales, Eugenio. Yo decía, esto parece ponerle el sello, o le pone, mejor dicho, el sello de parte del Tribunal Supremo Electoral a este proceso eleccionario que culmina con este acto que estamos viendo. Aunque hay expectativa, ¿no?, en algún buen sector de la población salvadoreña, incluso en la dirigencia, alguna dirigencia, no toda, la dirigencia del Partido Arena también, respecto a lo que pueda suceder en la Corte Suprema de Justicia. Te escucho sobre este último aspecto. Bueno, el proceso para el Tribunal Supremo Electoral concluyó de manera exitosa, de manera absoluta, ya no media ningún recurso, ninguna prerrogativa de ley, ya no es posible ningún recurso. Y en esto también debemos de decir, Romeo, que hemos cumplido todos los extremos procesales, todas las garantías procesales que podía esperar el Partido Arena, interpuso todos sus recursos, uno a uno fueron resueltos, un proceso electoral muy transparente, completo, seguro, y en ese sentido, pues como tribunal hemos completado absolutamente, incluso se ordenó ayer mismo, se ejecutó las publicaciones en los periódicos del decreto número 4 del Tribunal Supremo Electoral y en el diario oficial también. O sea, este tema ha quedado definitivamente sellado, pues es el elector, el soberano es el que decide en este caso y la decisión del soberano pues no se puede cambiar, está establecida. Hoy lo que tenemos en la Corte Suprema de Justicia y en la Sala de lo Constitucional es un proceso paralelo. El proceso, digo paralelo porque es diferente del tema que tiene que ver con el tribunal como máxima instancia en materia electoral. A la Corte Suprema de Justicia y a la Sala le toca dirimir aspectos de constitucionalidad
yo personalmente no veo ningún rasgo de inconstitucionalidad en lo que se ha actuado, pero bien... ¿Pero si hay delitos electorales que se hayan cometido? Hay delitos electorales que eso los persigue la Fiscalía, por ejemplo, hay quien hasta se comió la papeleta, cosas de esas, o cualquier ilícito que pueda haber ocurrido en el proceso, eso es materia fiscal y la Fiscalía persigue ese tipo de delitos, tanto la Fiscalía Electoral como la Fiscalía General de la República. Insisto, creo que todo está pegado a constitucionalidad, pero no somos nosotros como Tribunal Supremo Electoral los que calificamos la constitucionalidad. Eso corresponde a la Sala de lo Constitucional, ellos tienen sus tiempos, ellos sabrán en qué momento vayan a resolver la demanda que hay. Personalmente no veo ninguna inconstitucionalidad, pero ellos en su momento resolverán. Pero de parte del tribunal está concluido el proceso, se han entregado las credenciales, se han emitido los decretos, se han publicado en el diario oficial, han sido investidos los ganadores, están claros los votos, no hay más votos que contar, no hay más actas que contar. Y hay algo muy importante, Romeo, la transparencia de este proceso se refleja desde la propia organización en las 10.445 mesas electorales, donde en todas, absolutamente en todas, estuvo presente el FMLN y Arena, tanto con miembros de mesa como con vigilantes. Entonces, de cada una de esas mesas se gestó un acta de escrutinio, que es el acta que valida el resultado electoral. Hay que decir que, porque esta es una pregunta, un dato que la gente a veces pregunta, ¿y por qué no se puede contar voto por voto? ¿Cuál es la razón? ¿Es un problema de falta de flexibilidad, de tosudez, o de falta de transparencia? Es bueno abordar este tema. La ley no regula la figura del conteo voto a voto. De hecho, hay dos hechos relevantes donde no ocurrió. Por ejemplo, en la elección del 2009, el FMLN iba unido a Cambio Democrático en Sonsonate, en la ciudad de Sonsonate, y ahí se dieron más de 600 votos anulados porque la gente inocentemente marcaba la bandera del Frente y la bandera de Cambio Democrático, las dos banderas, sí, e iban coaligados. Sin embargo, el Frente solicitó que se revisaran esos votos anulados porque la diferencia fue de más de 100 votos, por lo que ganó el Partido Arena, y la distancia de los votos anulados por error de la gente era de más de 600. Y sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral le dijimos al FMLN, la ley no permite revisar esos votos. Y cuando, Eugenio, qué bueno que estás hablando de estos antecedentes, ¿no? Cuando corrieron las elecciones de Violeta Mengíbar contra el doctor Norman Quijano, tú te recuerdas que hubo una votación muy cerrada también, si mal no recuerdo fue cerca de 50 y tantos votos la diferencia. ¿Se contaron votos, se contó voto por voto o se volvió a contar las actas en ese momento? Ahí se contó los votos impugnados, porque precisamente el artículo 215 del Código Electoral, que es el que Arena en esta oportunidad nos pedía que lo incumpliéramos, que lo desestimáramos, ese artículo 215 establece que los únicos votos que se pueden revisar son los votos impugnados, porque son los votos en los que los jueces de mesa, que es la JRB, no se puso de acuerdo. Por eso se llaman votos impugnados, porque no arriba a un acuerdo la Junta Receptora. Y por lo tanto, esos votos, según el 215, solo se pueden revisar cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor que la cantidad de los votos impugnados. Y esa regla esta vez no se cumplió. Los votos impugnados eran 3.000 y la diferencia entre uno y otro era 6.364. Sí, claro. No se cumple la regla que sí se cumplía en el 2006, al que tú te refieres, en la elección de la doctora Violeta Mengíbar, que al final se resolvió por 44 votos únicamente, pero que en aquel momento habían más de 100 votos impugnados y habían en una primera fase alrededor de 80 votos de diferencia entre uno y otro lugar. Cuando se revisan los votos impugnados, la diferencia se estrechó a 44,
pero había una clara ganadora. En esta oportunidad, ese supuesto del 215 no se cumplía. Igual nos ocurrió, Romeo, en el 2006, cuando el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, don Ciro Cruz Cepeda, alegó que había habido irregularidades en Cabañas y él pidió revisar las cajas y los votos de las 244 urnas del departamento de Cabañas. Y al tribunal nos tocó denegarle al señor Ciro Cruz Cepeda y al PCN la pretensión de revisar los votos de Cabañas. ¿Por qué razón no se pueden revisar los votos? Por una razón. La Junta Receptora de Votos es una institucionalidad muy sólida, no solo en El Salvador, sino a nivel internacional. Son ciudadanos que son investidos de autoridad electoral y son ellos los que califican quiénes votan y quiénes no. Por ejemplo, si un ciudadano llega alcoholizado, borracho, pues la Junta Receptora le dice, señor, usted no puede votar en ese estado. O si alguien llega con un DUI que tiene borrado el número, borrada la fotografía, la dirección, la JRB, decide y le dice, ciudadano, usted no puede votar, este documento no se identifica. Ellos son jueces electorales que administran y ejercen jurisdicción ese día sobre la elección. Terminada la elección, esos miembros de la JRB son jueces que califican cada voto. Dicen, este voto es válido para tal partido, este voto es válido para tal partido, este voto es nulo, aquí hay una abstención, nadie marcó nada, y esos mismos ciudadanos en lo que no se ponen de acuerdo y no fallan es en los votos impugnados, porque el voto impugnado es aquel en el que la JRB no alcanza un acuerdo. Por lo tanto, esos son los únicos votos, según el artículo 215, que bajo la regla de ser superiores a la diferencia, se pueden revisar, elemento que no se cumplió en esta elección. Por lo tanto, esa es la razón, Romeo. Hay un principio de preclusión electoral en el sentido que el acto termina, el acto del escrutinio de mesa, cuando la Junta Receptora cuenta los votos, levanta un acta que es un documento oficial que tiene código de barras, números, que lleva firmas, se recogen los datos y eso hace fe de lo que ocurrió ese día en esa elección. De ahí para adelante lo que cuentan son las actas. Y en ese sentido el Partido Arena no solo estuvo en las 10.445 juntas receptoras, sino en las 23 mesas de escrutinio donde se revisaron todas las actas. Y firmaron también. ¿Y aceptado? Aceptado, el recuento. O sea, el recuento. Claro, Eugenio, te leo este Twitter porque me parece interesante, pero no se confundan, este es un dato, pero dice de la siguiente manera: si el Tribunal Supremo Electoral fuera imparcial, no hubiese dicho anoche que la fórmula del FMLN fue la más votada o ha sido la más votada de la historia. Esto no es ser parcial, esto es un dato que es importante, es información pues para que usted lo sepa, y cuando sus hijos, sus nietos o su padre o su madre se lo pregunte, usted dígale, mire, yo recuerdo que se dijo que la fórmula más votada en la historia electoral de este país es la de Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, hoy por hoy, mañana puede ser la del Partido Arena, ¿no? Sí. Pero esto no es que, entiendo yo que esto no es que sea parcializado el Tribunal Supremo Electoral al decir esto, pero de todas formas, para eso está Eugenio Chicas, para que pueda responder este tipo de cuestionamientos acá. Efectivamente, en primer lugar, por ejemplo, la elección porcentualmente más elevada que había habido en la historia había sido la del presidente Elías Antonio Saca en el año 2004. Luego la elección porcentualmente más alta ha sido esta, y la fórmula ganadora que históricamente ha logrado más votos es precisamente la del profesor Salvador Sánchez Serén y el licenciado Óscar Samuel Ortiz Asensio. O sea, reconocer lo que ha ocurrido es parte de nuestra responsabilidad como Tribunal Supremo Electoral. Además, nuestro plan de elecciones nos obliga, Romeo, a decirlo en una campaña publicitaria que debemos de montar esta semana. O sea, no solo lo digo yo como presidente del tribunal, sino que es obligación de la institución trasladarle al pueblo salvadoreño los resultados electorales. O sea, ¿por qué? Porque lo único que nosotros hacemos es trasladar la decisión del soberano, que es el que legitima, que es el pueblo salvadoreño.
Eugenio, vamos a escuchar algunas opiniones. Sí fuimos a las calles y le preguntamos a la población qué piensa del trabajo del Tribunal Supremo Electoral, que por cierto Cristóbal Ayala nos va a dar paso a esa información. Es un sondeo que hicimos precisamente a las personas, le preguntamos sobre esto, sobre los resultados del Tribunal Supremo Electoral, pero sobre todo, mejor dicho, los resultados, sobre todo el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo perciben el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Hay que decir también que durante el transcurso de estas elecciones hubo varias casas encuestadoras que preguntaron también sobre qué piensa la población del trabajo del Tribunal Supremo Electoral, y una de ellas, recuerdo, la última encuesta de la UCA, ¿no? Decía que el trabajo del Tribunal Supremo Electoral estaba por arriba del 70% de aceptación, 70 y algo por ciento de aceptación. Eso significa que hay una valoración positiva, pero de todas formas, nosotros quisimos hacer nuestro propio sondeo en las calles de la capital. Cristóbal, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Adelante, te escuchamos con las preguntas a los ciudadanos. Adelante. Romeo Lemus y magistrado presidente Eugenio Chicas, quisimos conocer la opinión de la gente. Ya varias instituciones, entidades que llegaron hasta nuestro país para observar el proceso electoral han aplaudido precisamente el ejercicio que ha llevado a cabo precisamente en este evento electoral el Tribunal Supremo Electoral, a excepción del Partido Arena, que ya escuchamos que señaló algunas deficiencias en el mismo, pero quisimos escuchar qué nos opina la población acerca de esto, Romeo. Les quiero presentar a continuación el sondeo que realizamos con la población. Veamos. El Tribunal Supremo Electoral tal vez no fue claro, ¿verdad? Y en hacer transparente de lo que hacía, ¿verdad? De su trabajo, ¿verdad? Del proceso electoral, no fue muy claro. Y realmente ha dejado en duda a la población, ¿verdad? Ha dejado en duda por ser tal vez un poco partidario, ¿verdad? Y irse a inclinarse a algún pensamiento político. Ha sido lo mejor. ¿Por qué? Excelente transparencia, ha sido eficaz los resultados. Y nunca se había visto esto. Pues. Lo único que el tribunal tiene ahorita es que se depure un poco el padrón para que se evite tanta inconformidad que hay. Realmente no lo vi tan bueno, ¿verdad? Porque en el lugar donde fuimos a votar hubieron muchas fallas, bastantes fallas en ese lugar, ¿verdad? Pero en lo general no podría dar opinión, puedo dar opinión de lo que sucedió donde yo fuimos a votar nosotros, ¿verdad? A mí perfecto, porque fue muy concluyente en los datos y dio una respuesta ligera a los ciudadanos, porque a mí me parece que estuvo puntual en los resultados de toda la población, ¿verdad? Porque la población dio sus votos a quien quería, ¿verdad? Como presidente. Bueno, hasta ahorita yo creo que ha estado malo, porque es primera vez, ¿verdad?, que se ve todo esto, ¿no? Y yo no creo que vaya a terminar bien todo esto, ¿no? Realmente considero que no fue tan favorable porque no tuvo como una situación como no fue como concordante con algunas opiniones del público. Como ya lo mencionaba Romeo, algo importante, pues lastimosamente el Partido Arena ha señalado muchas deficiencias al interior del Tribunal Supremo Electoral, pero algo que han destacado, ya lo decía, las instituciones que llegaron hasta nuestro país para observar este proceso electoral fue el efectivo cumplimiento para dar los resultados preliminares por parte del Tribunal Supremo Electoral, y eso es importante destacarlo, Romeo. Vuelvo contigo hasta los estudios principales y, por supuesto, un abrazo para el magistrado presidente Eugenio Chicas. Adelante. Gracias, Cristóbal Ayala, por la información. Esa es una buena pregunta, además de escuchar, Eugenio, tu reacción, ¿no?, ante la opinión de los salvadoreños y salvadoreñas que consultamos. Pero bueno, ¿qué tanto fue avalado el tribunal, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, legitimado el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, para no decirlo por los salvadoreños, sino por organismos internacionales que se supone que son independientes, ¿no?, de lo que puede estar haciendo o de lo que pueden estar opinando los salvadoreños aquí en el país? Yo creo que en general todas las misiones de observación han calificado muy bien la actuación del tribunal. Un evento electoral tiene distintas etapas. Una etapa es la preparación del padrón electoral, que es la base de quienes deciden en una elección, y en eso, por ejemplo, haber llegado a una votación de votos efectivos de 3.016.958 electores, creo que es un hit, es un récord en la historia del país. Por otro lado, a un tribunal también se le mide por la manera en que se facilite la participación electoral de los propios actores políticos. Quien quiso ser candidato, quien quiso organizar un partido político, lo pudo hacer. Y el tribunal facilitó
esa fase de participación democrática en el país, de gestión de nuevos actores políticos. Luego, en la propia organización electoral no ha habido ninguna falla en uno de los aspectos más sensibles, que son las papeletas de votación. O sea, no hubo ningún rumor, ninguna duda de la legitimidad, de la distribución, del control riguroso de los materiales electorales y las papeletas de votación. Y luego, uno de los aspectos muy novedosos ha sido el sistema de transmisión de resultados, que fue muy transparente, auditable, verificable para cualquier persona porque estaba en línea, y al final pudimos ejercer jurisdicción sobre un poco alrededor de 106 casos que fueron presentados ante el tribunal, y todos, absolutamente todos, han sido diligenciados, la mayoría resueltos. Entonces, por lo tanto, eso ha sido evaluado por la OEA, por la Unión Europea, por la Unión Interamericana de Organismos Electorales, por el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, por las universidades del país, y pues en ese sentido pues tenemos la satisfacción de haber organizado una muy buena elección. Tú decías ayer durante el discurso, en la entrega de credenciales, decías, nosotros vamos a publicar esto también en los periódicos, si mal no recuerdo, ¿no? Tú me aclaras, para que puedan las universidades y los distintos sectores accesar a estos resultados en aras de reforzar el tema de la transparencia de los resultados. Efectivamente, nosotros incluso estamos preparando ya hemos digitado la base de datos de la primera elección del 2 de febrero. Hoy, ya consolidando esta segunda elección, iniciamos la digitación del segundo material. Eso tarda más o menos un mes, porque eso nos permitirá poner a disposición pública pues mayor información sobre edades de votantes, sexo de votantes, lugares de mayor participación electoral. Eso es útil para los propios partidos políticos, para comunicadores y comunicadoras, periodistas, tanques de pensamiento, universidades, ONGs, etcétera. Entonces, por primera vez el tribunal va a proveer toda esa información pública, porque también hoy hay otra cosa interesante: se ha asegurado el derecho al voto de manera residencial. Ese ha sido otro avance muy significativo de este proceso como electoral. El voto en el exterior también, ¿no? Ah, sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, y vamos a hablar sobre hacia dónde va el Tribunal Supremo Electoral y para qué está preparado el Tribunal Supremo Electoral. Porque ayer el magistrado presidente decía, bueno, mire, hay que entrar seriamente al debate de las consultas, de los referéndum, hay que hablar de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, y hay que ver cómo el Tribunal Supremo Electoral juega un papel importante en esos aspectos, en estas esferas de la vida política electoral de nuestro país. Volvemos. El reporte del tráfico. Real Rent Car. Gracias, amigos televidentes, por mantenerse siempre pendientes de la señal de Noticiero Hechos. Queremos presentarles en esta ocasión, interrumpimos por supuesto la entrevista de Noticiero Hechos para presentar los detalles que se viven en cuanto al tráfico en sectores aledaños precisamente a la 75 Avenida Norte, que como ya lo presentamos anteriormente, se está desarrollando bastantes complicaciones en el paso vehicular porque se ha restringido el paso, o mejor dicho, se ha cerrado en su totalidad. Esto debido, por supuesto, a las inundaciones que, como ya lo mencionamos, se han vivido en este paso vehicular precisamente, que está complicando la zona para los transeúntes y, por supuesto, para los conductores. Ahí estamos viendo también las imágenes presentadas, por supuesto, que se está viendo, ya lo decía, en este sector del Boulevard Constitución, específicamente en el sector del Redondel a la Constitución. Ahí estamos viendo las imágenes del paso vehicular, bastante complicado, bastante serio a esta hora. Ya se hicieron presentes autoridades de tránsito para agilizar un poco más el tráfico por la zona. Pero igual, insistimos para los amigos televidentes,
Si usted puede evitar esta zona, por favor, evítelo. Busque vías alternas porque el tráfico a esta hora se mantiene bastante complicada. Recordemos, es la denominada hora pico y eso pues congestiona más las diferentes arterias de nuestra capital. Importante que usted lo tome en cuenta, la 75 Avenida Norte cerrada completamente por las inundaciones, ya lo mencionábamos, y en este caso el Boulevard Constitución como una vía alterna a esta importante arteria también se mantiene bastante congestionada. Esto era parte del tráfico que tenía a esta hora. Volvemos las señales a los estudios principales con la entrevista de Noticiero Hechos AM. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Muchas gracias, Cristóbal Ayala. A ver, Eugenio, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Ayer en el discurso tú de entrega de credenciales decías, bueno, tenemos que avanzar a un estadio superior, ¿no?, de la democracia en nuestro país, y sin duda que ahí lo que son las consultas, los referéndums son importantes. Yo no sé si la sociedad salvadoreña está preparada para eso y cuál es el papel de un ente colegiado como el Tribunal Supremo Electoral, porque algunas personas como que le tienen un poco de temor al tema de los referéndums, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay un poco de desconocimiento sobre este tema, Romeo, porque definitivamente la democracia representativa, que es lo dominante en el país, y es representativa porque la gente elige un alcalde, consejo municipal, elige a un diputado, diputada, elige presidente, y son ellos los que actúan por el ciudadano. La democracia participativa lo que conlleva son espacios donde la misma gente pueda tomar decisiones. Eso ya lo regula nuestra Constitución en algunos aspectos. Por ejemplo, la consulta ciudadana la reconoce la Constitución solo para un tema, que este es un equivalente de referéndum. Solo lo reconoce para el tema de la integración centroamericana. La Constitución, nuestro país, que por excelencia es su país integracionista, dejó reservado en la Constitución la posibilidad de volver a integrar la República Centroamericana. Y para arribar a ese estado, dejó reservado en la Constitución la consulta en materia de integración. O sea, el referéndum por la vía de la consulta ya está reconocido en la Constitución. Lo que yo vengo planteando en este caso es que me parece que la ciudadanía, además de ser representada, debe de tener participación en las grandes decisiones. Fíjate qué importante hubiera sido en su momento que la gente hubiera tenido la oportunidad, al igual que se ha dado en Costa Rica, por ejemplo, de decidir por el TLC, por el Tratado de Libre Comercio, o en Panamá de decidir por la ampliación del Canal de Panamá, que aquí hubiéramos podido decidir por la dolarización, por ejemplo. O sea, temas relevantes donde afectan tanto a la ciudadanía o algunas privatizaciones. O por la participación del ejército en materia de seguridad pública. En materia de seguridad pública, o sea, temas relevantes que pueden ser decididos por las personas. En Estados Unidos, en cada elección hay referéndum, hay plebiscitos sobre temas concretos de donación de órganos, temas migratorios, temas locales. Entonces, otros países como Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Panamá, etcétera, tienen regulada esa figura. Por lo tanto, nosotros mismos la tenemos regulada también en el ámbito municipal. En el ámbito municipal, el Código Municipal reconoce la figura de la consulta. De hecho, la ha realizado el alcalde de Zacatecoluca. Varios consejos municipales lo han hecho en temas de interés comunitario. Local. Por lo tanto, yo creo que el país está preparado ya para dar ese salto. La sociedad ha mostrado mucha madurez cívico-democrática como para ser responsable en la toma de decisiones que le corresponden. Entonces yo creo que el futuro del país va a ser mucho más próspero en la medida que todos y todas participemos de las grandes decisiones del país. ¿Y cómo responderías tú como magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral ante aquellas opiniones que dicen, mire, lo que pasa es que la consulta también puede servir para reformar la Constitución y por lo tanto, pues obviamente, no solo temas de interés nacional, ¿no?, sino reformar la Constitución y por lo tanto que un gobierno pueda buscar el camino, o una persona o un gobierno buscar el camino para perpetuarse en el poder?
¿Es ese también el camino de una consulta o la idea de una consulta de este tipo? Hasta para eso puede servir, digo, para reformar la Constitución. Porque si la Constitución se ha reformado varias veces, claro, se reformó en el año 50, se reformó en el año 83, se reformó en el contexto de los acuerdos de paz. Y es normal que una sociedad, la constitucionalidad del país debe de estar acorde a los momentos políticos que vive la sociedad. Y yo no me imagino a la sociedad votando porque un gobierno se pueda perpetuar en ese sentido en el país. No me imagino eso. O sea, creo que nuestra población es suficientemente inteligente como para tomar las decisiones correctas. Por lo tanto, la constitucionalidad se debe de ver a la luz de la evolución del propio país, de la evolución del pensamiento político, y yo no me la imagino para generar barbaridades en el país, sino para poner reglas claras que permitan el desarrollo que todas y todos queremos, Romeo. ¿Y se puede dejar exento algunos temas o fuera de la consulta algunos temas, como por ejemplo este? Se suele dejarse temas fuera de los mecanismos de consultas. No suele someterse a referéndum temas tributarios, por ejemplo. ¿Usted está de acuerdo que le pongamos más impuestos? Por supuesto que no. Entonces, temas de esa naturaleza no se incluyen en las consultas, o sea que la misma reforma debe de establecer hasta para qué puede servir la consulta, le pone límites. Claro, se podría dejar fuera, por ejemplo, temas como reformar los artículos pétreos de la Constitución de la República. Por ejemplo, podría, ¿no? Eso tiene que evaluarlo incluso en su momento la sociedad. Podría ser punto de consulta eso, si usted quiere que se deje fuera de cualquier referéndum. En el marco de análisis yo lo señalo, pero no creo que esa sea en este momento la prioridad del país. Sí. Yo creo que esa es una reforma que en su momento se la debe de pensar el país. Hay otras reformas en esa misma dirección, Romeo, por ejemplo, las elecciones generales. La gente quizás, hay que recordarle que en menos de un año estamos nuevamente en otra elección. O sea, el 1 de marzo del próximo año, ya nosotros, habiendo salido ayer de este mismo día, estamos trabajando ya tenemos calendario electoral, estamos organizando el plan general de elecciones, el presupuesto para la elección legislativa, municipal y de Parlamento Centroamericano que habrá el 1 de marzo del próximo año. Entonces, pensar en hacer elecciones generales, yo creo que este es un reto para el país, así como lo tiene Honduras, Guatemala, varios países, donde en una sola elección se dirime alcaldes, diputados y presidencia. Otra de los retos que tenemos en este sentido, Romeo, es la necesidad de la ciudadanización de los organismos electorales temporales. O sea, que las mesas, las juntas receptoras de votos, no estén integradas ya por partidos políticos, sino por ciudadanos en su condición individual, para fortalecer el derecho constitucional de vigilancia de los partidos políticos. Eso creo que le puede aportar... Que los vigilantes ya no sean de los partidos políticos. Los vigilantes de los partidos, sí, eso no puede cambiar. Pero sí los integrantes de la mesa. Los miembros de la mesa pueden ser ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, eso le puede aportar mayor certeza, mayor tranquilidad al evento electoral. Otra reforma muy importante, me parece, es la distritación electoral. La distritación, eso significa que cada distrito elija su diputado, su diputada. Eso facilita el principio de rendición de cuentas de diputados y diputadas. Explícame mejor eso, a ver. Por ejemplo, el departamento de San Salvador, que tiene 19 municipios, elige 24 diputados y diputadas. Uno vota por un diputado o diputada, pero ese diputado o diputada hace campaña en los 19 municipios, al final se elige, ya sea Norma Guevara, la señora Vilma Escobar, el señor Edwin Zamora, etcétera, pero ¿a quién le rinden cuentas? O sea, eso solo se puede hacer cuando un departamento como San Salvador lo divides, por ejemplo, en 8 circunscripciones,
y cada circunscripción elige a 6 diputados. Y ahí se puede buscar matemáticamente, territorialmente la mejor figura y por lo tanto ya un candidato solo hace campaña en su distrito, porque es a esos electores a quien representa y a quienes les debe de dar cuentas de sus actuaciones. Sí, porque ahora hay ciudadanos que ni sabemos cuál es el diputado que nos representa, ¿no? Así es. Decir, ni el nombre le sabemos. Así es. Y eso obviamente tiene que ver mucho con la transparencia. Todos estos temas, Eugenio, pasan o deben de pasar por la Asamblea Legislativa, entiendo, tienen que ser reformas a la Constitución, al Código Electoral. En algunos casos sí, en otros no. La distritación no. Este es un tema que tiene que ver con organización electoral porque no varía la circunscripción global. Ok, te leo algunos comentarios. Dice, el gobierno de Sánchez Serén es legítimo porque todos fuimos partícipes de ese gran triunfo, ganó el pueblo, dice Manuel Mendoza, que nos escribe a través del Twitter, y también otras personas dice, por favor, darle mis felicitaciones al magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, por el excelente trabajo desempeñado por el tribunal. Pero dáselas, por favor, me dice, por supuesto, ya lo hemos leído, ¿no? Y también otra persona, se notó el arduo trabajo de todos los que conforman el Tribunal Supremo Electoral y hay que estar agradecidos por su excelente trabajo, dice otra de las personas que nos escribe a través de las redes sociales. Por supuesto, hay otros que no están tan de acuerdo, ¿no? Como siempre sucede en una democracia. Saludamos al señor Eugenio Chicas y felicitarlo por su profesionalismo con el detalle de los resultados, dice, se refiere precisamente a esto de poder ingresar a través del internet hasta la última acta de la mesa receptora. Bueno, Tony, estás escuchando, estamos conversando con Eugenio Chicas aquí. Tony Cabezas de la Radio Qué gusto saludarlo, Eugenio. Mucho gusto, Tony, qué gusto, un placer, adelante. Tony es acucioso con las preguntas, así que mucho cuidado. Sí. Bueno, bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. Lo iba escuchando ayer en el vehículo, pues esta cadena del Tribunal Supremo Electoral en la entrega de credenciales. Creo que lo que más ha generado un poco de ruido es en su discurso cuando usted dice, Eugenio, que hay que entrar a un análisis, dijo, serio y desapasionado del tema de los plebiscitos y referéndums, que nuestra democracia ya está madura y que lejos quedarían ya los calificativos de incipiente democracia. El problema es que esto genera ciertas ansiedades por experiencias de Sudamérica. Entonces, ¿no cree usted que es un momento un poco difícil como para tirar la propuesta al país, Eugenio? Yo creo que no, Tony, porque definitivamente siempre que se habla de referéndum y plebiscito se habla del sur y no se habla del norte. Estados Unidos es quien más experiencia tiene en materia de referéndum y plebiscito y para eso precisamente lo que Romeo ya señalaba es que la reforma tiene que establecer hasta qué se puede consultar. O que no, porque que eso, sí, por ejemplo. Que sí, que no, y eso precisamente es lo que establece esos límites. Yo creo que no hay que tenerle temor a que la población se pueda empoderar y pueda decidir. Esos temores son del medievo, de la época medieval en que la propia iglesia creía que solo el sumo sacerdote podía leer la Biblia y que nadie más podía conocer la ley y la Biblia, solo el sumo sacerdote. Hoy estamos en una época moderna de redes sociales, de informática, donde creemos que la gente no sabe y la gente conoce y sabe decidir. En ese sentido creo que no hay que tener temor. Creo que más bien un esquema democrático superior de mayor participación en definitiva es lo que va a contribuir a desarrollar en todas las esferas a nuestro país. Claro, este es un tema legislativo, los partidos lo tienen que analizar, pero digo, hay referéndum en Panamá, fue una maravilla, vía referéndum. Costa Rica lo ha hecho también, ¿no? Decidir la ampliación del canal. En Costa Rica también, en Guatemala, en Estados Unidos, en muchos países de Europa. O sea, creo que las telarañas de, bueno, ¿qué pasa con el sur? No, hay que ver el sur, el norte, el oriente, el occidente, y solo eso nos va a permitir desarrollar nuestro país. Si mal no recuerdo, Costa Rica lo hizo para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y lo avaló la población. Aquí, desgraciadamente, no se hizo, ¿no? Pero fíjate, Tony, que sí hay consultas populares aquí ya en el país y referéndum. Te voy a explicar por qué. Cuando, por ejemplo, se asoma por ahí un tema y dice, mire, voy a poner un caso hipotético, ¿no?
El presidente Mauricio Funes está pensando poner como civil a una persona al frente del Ministerio de Seguridad. Inmediatamente la gente sale a través de las redes sociales y comienza a decir no queremos un civil, queremos un militar o viceversa. Esa es una especie de consulta, obviamente, sí, ¿no? Una especie de referéndum. Y total que la presión que se ejerce a través de las redes sociales, el pronunciamiento que hace la gente, pues termina influyendo en la decisión que toma el mandatario o el ministro, etcétera. Yo diría hay que desarrollar el país sin miedo a la democracia. Precisamente experiencias como la de Estados Unidos, que es extraordinaria en su sistema democrático, que funciona, la de Costa Rica, la de Panamá, o sea, hay muy buenas experiencias en el mundo entero y creo que no debemos anclar nuestro país al oscurantismo. Creo que desconfiamos de la capacidad de la gente y en esta última elección lo hemos visto. Había mucho miedo de que la gente no saliera a votar y la gente, incluso yo me equivoqué personalmente, creí que no iba a salir suficientemente gente a votar. Pero mira, Eugenio, yo no sé si Tony ahora se levantó así, pero sí lo veo bien preocupado, Tony, el rostro que tenés. Así lo veo, muy compungido. O tenés problemas económicos. No, es que cuando empezó a hablar de la iglesia dije, se va a meter en problemas, Eugenio, porque aquí está el padre Luis Ayala con nosotros. Padre, un gusto saludarle, padre. Párroco de la iglesia San Benito, además es director ejecutivo, oigan ustedes, ¿sí?, del canal 57 y del nuevo canal católico 39. Qué bueno. Felicidades, qué bueno, padre. Felicidades Un saludo al señor magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, a Romeo. Tal vez solo para precisar, señor magistrado presidente, el sumo sacerdote es un concepto del Antiguo Testamento. Sí. Entonces se le llamaba sumo sacerdote del Pentateuco, en la ley antigua. Sí. En el cristianismo ya ese concepto desaparece y la época medieval se le llama oscurantista porque la ciencia no estaba desarrollada. Así es. Y en segundo momento, porque las personas no sabían leer, eran poquitos, o sea, le daba la Biblia y si alguien no sabe leer es como que yo le dé la Constitución a un niño de 2 años y qué va a hacer con ella. Claro. Pero por eso no hay que tenerle temor a la democracia, sin miedo a la democracia. Es cierto, se va a meter en problemas, Eugenio. Totalmente de acuerdo con el señor magistrado. Padre, saludos para usted, felicidades por la apertura de este nuevo medio de comunicación. Tony, muchas gracias también a ti. Sí, bueno, solo rápidamente, ¿va a tener entrevistas el nuevo canal? Vamos a tener un programa. Bueno, a ver de entrevistas. Bueno, esperamos ser invitados y con gusto estaremos por ahí. Gracias. Claro, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, muchas gracias también por haber estado con nosotros esta mañana. Solamente recordarle al pueblo salvadoreño, Romeo, de que hoy es momento de actualizar la dirección de su DUI. Si usted quiere elegir correctamente al próximo alcalde, alcaldesa, diputado, diputada, y no ha registrado su nueva dirección, vaya, cambie su DUI, porque eso vence el día 11 de abril. Por lo tanto, todos y todas a actualizar su dirección, si es que no la ha actualizado, para poder votar no solo cerca de su casa, sino elegir correctamente. Bien, abrazos. Gracias, Eugenio, por haber estado con nosotros. Nos quedamos con las informaciones internacionales más importantes. Televidentes, un gusto saludarlo. A continuación, las noticias del ámbito internacional. En Honduras, las autoridades realizaron el hallazgo de una narcoavioneta que habría transportado más de 400 kilos de cocaína. Hasta el momento, 3 narcoavionetas han aterrizado en el vecino país en lo que va del 2014. Durante este fin de semana, las Fuerzas Armadas dieron con el paradero de una narcoavioneta, la que estaba tapada con ramas en un sector de Bruce Laguna, La Mosquitia, gracias a Dios. Al parecer, hay indicios que en esa aeronave se transportaron más de 400 kilos de cocaína. En efecto, podemos asegurar en un 100% que es una avioneta narco que transportó el ilícito. Tenemos unos documentos que fueron encontrados por el personal especializado que hizo acto de presencia, el cual está en periodo de investigación. En lo que va de este año, las autoridades reportan 3 narcoavionetas que han sido encontradas en el país. Claro que sí, tenemos conocimientos de que en este año han aterrizado 3 aeronaves en estas áreas, más que todo en La Mosquitia, pero de eso tenemos conocimiento total y sabemos de que tanto el personal de la Fuerza Aérea, el personal de la Fuerza Naval y el personal del Ejército están haciendo su trabajo como corresponde y sabemos que los resultados van a ser positivos.
Los departamentos con más indicios de aterrizaje de narcoavionetas son, gracias a Dios, Olancho y Colón, por lo que las autoridades, según el jefe de las Fuerzas Armadas, en lo que va del año han destruido 75 narcopistas. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. En Guatemala, un incendio consumió un mercado. Son cientos de negocios los que fueron reducidos a cenizas. El siniestro se originó en horas de la madrugada. Mientras un voraz incendio consumía desde las 2:30 de la mañana varios locales del mercado La Terminal en la zona 4 de Guatemala. Los bomberos trabajaron incansablemente con la ayuda de varias personas tratando de sofocar las llamas. La desesperación de los vendedores por sacar algunas pertenencias era constante. Hubo quienes hasta arriesgaron su vida por proteger el esfuerzo de tantos años. Sí, señor, esa es la que estamos comiendo, es la que nos da el dinero, pero ya no tenemos nada, nos quedamos sin nada, no tenemos nada ahorita, señor. Qué tristeza que uno que está pasando eso. Los gritos solicitando agua, otros ayuda. Y bomberos coordinando se escucharon durante varias horas. Algunas personas con baldes y cubetas trataban de ayudar a los bomberos, pero el fuego era incansable. El llanto, el dolor de la gente era abrumador. En el lugar había tantos curiosos que durante momentos entorpecieron la labor de los bomberos y el incendio continuaba. Algunos vendedores corrieron con mejor suerte y lograron sacar su mercadería, pero otros solo llegaron a ver el estado de su local. Fueron los primeros.